¿Qué es el arte? El arte es algo muy complejo de definir. Estas son opiniones o términos personales. Hay vastos textos escritos sobre la estética y sobre el arte. He tenido acá un breve apunte para no perderme, porque realmente es un término aparentemente inabarcable, pero bueno, yo que me he dedicado y me sigo dedicando todo el tiempo a esta hermosa actividad humana, voy a describirlo. El arte es una producción de conocimiento. Vamos a analizar esta frase, este concepto, producción de conocimiento. La producción es un producto, o sea, un objeto. En el arte, los objetos o los productos se les dice obra. Existe la obra cuando es percibible por alguno de los sentidos. En el caso de la vista, en el sentido de la vista, puede ser un cuadro, una escultura, también está incorporado el tacto en la escultura, o en el tema del sonido sería la música. O puede ser visual y sonido, y es audiovisual, como por ejemplo el cine. Es un medio de transmisión sensible, la obra, es el medio de transmisión sensible, según esa trilogía famosa de Peirce, de emisor, mensaje y receptor. El emisor es el autor, el mensaje es la obra, el mensaje sensible es la obra, y el espectador es el receptor. De modo, este conocimiento, porque hablamos de producción de conocimiento, acá acabamos de definir lo que es la producción, que sería la obra. Vamos a hablar un poco de por qué digo que es conocimiento lo que produce el arte o el propósito de transmisión del arte. Hablemos un poco de cómo se construye el conocimiento en el arte. De modo no consciente o digámosle inconsciente, uno acumula datos. Inicialmente disociados, o sea, uno va incorporando datos, cosas que le llaman la atención de la cotidianidad, que por lo general están descontextualizadas. Uno tiene cierta imantación hacia esos detalles, ¿no? que nos rodean todo el tiempo. Esos datos disociados se empiezan a asociar transformándose en una información. Esta información, como su nombre lo indica, es falto de forma, por eso es información. Y sigue en el terreno muchas veces de la intuición. Es una asociación pluridireccional, o sea, estos datos sueltos se empiezan a asociar, pero con muchas direcciones, generando una información. O sea, que tenemos los datos y empezamos a generar esa información. Luego, esa información se empieza a asociar, ¿no? Se asocia cada vez más, se ordena y ahí se empieza a generar una idea. La idea empieza transformándose en un vector, en un lugar común de criterio. Y empezamos a diferenciar jerárquicamente en elementos principales y elementos secundarios. O sea que esos datos se transformaron en información. Esa información se empieza a construir una idea, que ahí eso sí empieza a ser un rector del orden. Eso empieza a transformarse, esa idea empieza a hacer que se comprenda, se justifique aquellos datos sueltos que dejan de serlo, aquella información que empiezan ya a tener una mayor congruencia. Este orden, esta idea, empieza a converger tanta información y tantos datos, información, la idea empieza a converger, que empieza a aparecer una imagen. Esta imagen realmente empieza a hacerse percibible en un terreno mental. A veces puede ocurrir que en el caso pictórico
ocurra después de hacer una mancha. Esta información puede llegar, esta falta de forma puede llegar a hacer que uno manche en una obra, y en un momento de la mancha uno empieza a darse cuenta de que empieza a aparecer una imagen, ¿no? Y entonces esa imagen empieza a organizar eso que en un momento fue una mancha sin criterio, y empieza a gestar ese criterio. Esta imagen empieza a tener el famoso criterio estético, y empieza a dividir lo necesario de lo innecesario para esa obra, ¿sí? Para ese obrar. Y empezamos a entender aquellas cosas que son aciertos de aquellas cosas que son desaciertos. Uno empieza a tener cierta norma para esa construcción. Entonces empezamos con los datos sueltos, después con la información, después la idea, después surge la imagen. Y después empieza la producción. A veces uno puede trabajar en un caso exploratorio durante la obra anteriormente. En otros casos, uno todo ese trabajo lo hace a través de bocetos, y ya cuando uno tiene resuelta la imagen en el boceto, uno lo traslada a la producción. Cuando aparece la producción, ya empieza a venir la certeza como un leitmotiv, empieza la certeza a guiar y a disciplinar toda posibilidad de apertura, y empezamos a unificar y consolidar una imagen fuerte. Y esto es lo que realmente se denomina belleza. Belleza no es una cosa en específico, no es belleza no es aquello que tiene ciertas características determinadas. Es bello cualquier cosa que tenga criterio. El criterio construye la belleza. Y los autores somos constructores de criterio. Tenemos que aprender la hermosa tarea de discernir. Entonces vamos a hacer un breve repaso de los 5 pasos. Primeramente empezamos, sin darnos cuenta, en el vivir cotidiano, a juntar datos sin ningún sentido. Esto puede llegar a ser inconsciente. ¡Ay, qué curioso esta percepción visual! ¡Qué curioso este sonido! Etcétera, etcétera. Después empieza a transformarse en información. Uno empieza a tener cierta asociación, pero de múltiples direcciones. Empezamos a ver, qué sé yo, colores saturados o colores desaturados, o formas agudas, o formas romas, o formas con determinadas características. Lo mismo puede ocurrir con el sonido. O sea que de los datos pasamos a la información, de la información ya pasamos a la idea. La idea ya empieza a tener sí un sentido, y empieza a generar una jerarquía en la información, y a clasificar la información en aquella información que empieza a ser de mayor importancia a la que tiene menor importancia. Después surge la imagen, ¿no? De la idea surge la imagen, que ahí sí ya empezamos a generar certezas y un criterio estético, y de la imagen surge la producción, donde ya tenemos definido qué es lo que hay que hacer y qué es lo que aquel conocimiento que se va a transmitir en el espectador. Este sería básicamente el procedimiento o el mecanismo por el cual yo digo que el arte es una producción de conocimiento, ¿sí? Desde este lugar es que yo me baso en el conocimiento, porque trasladado en terminologías que tengan que ver con el conocimiento, tenemos los datos, la información, la imagen podría ser el conocimiento, o es el conocimiento, y en la producción sería ya el saber, cuando uno ese conocimiento lo tiene incorporado. Toda esta transformación se organiza de un modo subjetivo. Y este modo subjetivo que el autor utiliza para estos 5 pasos es lo que llevan a hacer una obra. Cuando este mensaje, este conocimiento fruto
de lo subjetivo o consecuente a decisiones de criterios basados en lo subjetivo o las sensaciones de emoción que tiene el sujeto ante la realidad y ver cómo eso lo interpreta y construye su lenguaje, desde ese lugar la interpretación, o sea, cómo llega este conocimiento al espectador, es el mismo, sigue siendo de la misma tesitura. O sea, así como el autor construye el conocimiento desde una interpretación libre, basada en su subjetividad sensible, el espectador lo interpreta del mismo modo, sin necesidad de entender de que para percibir el arte se necesita adivinar, de cierto modo, a ese proceso, ese mecanismo de los 5 pasos que hizo el autor. Los espectadores no van no tienen la obligación de adivinar qué datos sustrajo el autor, qué información, qué idea, qué imagen y qué producción sustrajo el autor. Los espectadores se encuentran a ese orden de ese conocimiento, que ya deja de ser informe para ser conforme, porque ya tiene forma en una obra. Entonces el autor, los espectadores, mejor dicho, ya expectan una obra ya construida, ya concretada. Entonces este conocimiento particular tiene una interpretación particular. El espectador recibe este conocimiento y lo asimila interpretándolo, o sea, cotejándolo con su conocimiento. El espectador tiene un conocimiento y cuando se enfrenta a esta organización de conocimiento del autor, se enfrentan estos dos conocimientos. Estas construcciones del conocimiento A emitido por la obra, el conocimiento B, aquel que ya era incorporado por el espectador, o sea, el conocimiento preconcebido antes de ver la obra, el espectador lo que hace uno cuando especta una obra es lo vincula con aquel universo de conocimiento que uno tiene y se genera la interpretación, que básicamente es la asociación de el conocimiento que transmite la obra con el conocimiento que ya lleva incorporado en la vida el espectador, que tiene mucho que ver con la circunstancia que está interpelando al espectador, porque de acuerdo que a medida que el espectador va atravesando distintas circunstancias, distintos hasta estados de ánimo, la obra le va a transmitir distintos modos de interpretar ese conocimiento. Incluso la misma obra la va a interpretar de distintos modos porque al cambiar el contexto de conocimiento del espectador, la obra se vuelve a invertir, se vuelve a interpretar. Esto hace exactamente una sensación absolutamente dinámica, porque a pesar de que las obras son estáticas, no son estancas. ¿Cuál es la diferencia? Lo estanco es, hay una sola interpretación de la obra. Sin embargo, las obras son estáticas, es decir, que no se modifican. Una vez que la obra está terminada, el autor deja de construir esa obra, o sea que desde ahí está terminada, pero no es estática, o sea, es dinámica desde la interpretación, porque esta interpretación se va retroalimentando por cada espectador que lo observa y no es necesaria una justificación. Sí es necesario empezar a tener, no sé si es necesaria la palabra, pero sí uno automáticamente empieza a vincular ese conocimiento que uno lleva a ese nuevo conocimiento que uno percibe. Nosotros, los espectadores, siempre hacemos esa conexión y de esa urdimbre que se genera entre ese nuevo dato y el dato que uno lleva, se genera una nueva interpretación. Esto hace que el arte sea inmenso y no necesita justificación de interpretación del espectador, ¿se entiende? ¿A dónde me refiero? Que no necesita justificación.
No hay que explicar el por qué. Cuando uno empieza como espectador, salvo que uno sea crítico de arte o uno sea un historiador de arte, donde el porqué quizás tenga un lugar necesario y hasta obligado, pero cuando uno simplemente es un espectador, uno disfruta de esa obra, uno disfruta de esa construcción de conocimiento y uno abre toda su abanico de conocimientos y empieza a compararlo y empieza a construir esta nueva interpretación. Y eso no es necesario de justificarlo. Uno no tiene por qué justificar por qué asoció el conocimiento nuevo a ese determinado conocimiento que uno construyó con antelación a la obra. Y eso va a generar que la obra se incorpore como una nueva experiencia, como un nuevo conocimiento en el espectador y empieza a tener una apertura. Esta básicamente es la función y el propósito del arte, porque lo que genera es empezar a mostrar un nuevo modo de organizar esos datos que están sueltos, así como lo hace la ciencia, como lo hace la religión y como lo hacen otras actividades de la especie humana que organizan datos. El arte también organiza datos. Por esto, todo lo dicho anteriormente, dejar solamente consolidado el arte bajo el ínfimo propósito de que el arte es terapéutico, realmente es injusto, sería la palabra más sutil, porque de todo lo que expliqué antes de esta convergencia de conocimientos, decir que solamente es terapéutico, la verdad que en la función del arte no es una curita para el ánimo. Nadie intentó hacer una curita para el ánimo con el arte. ¿Que el arte modifique el ánimo? Sí, pero no siempre el propósito del arte es curar, no es la salud el objetivo del arte. El objetivo del arte es transmitir el conocimiento, no generar salud. Si esa transmisión de conocimiento, si el conocer genera salud, bueno, puede llegar a hacerlo, pero no es el propósito inmediato del arte. El arte transmite conocimiento. La otra sentencia que se le hace al arte es que el arte es recreativo. Y yo no creo que el arte es un spa para el sentir. Yo no creo que el arte sea un jacuzzi del ánimo. No creo que bajo ningún punto de vista sea un baño de espuma el arte. La verdad que creo que, con todo lo dicho anteriormente, es mucho más profundo que eso. Es importante empezar a entender esta hermosa función del arte y esta hermosa e inmensa responsabilidad que tenemos nosotros los autores, aquellos que construimos obras de arte. Porque estas obras de arte que estamos construyendo tenemos la responsabilidad de abrir las mentes a las personas, en el hermoso sentido de abrir las mentes a las personas y mostrarle el conocimiento envasado en otro criterio. Ese criterio que los autores debemos de respetar, debemos de hacer crecer, debemos de tener congruencia en eso que estamos transmitiendo y empezar a generar mensajes que sean auténticos, generar autenticidad en el conocimiento, construir conocimiento nuevo y genuino, que es posible, porque es verdad, está todo hecho, pero lo que no está hecho es esa nueva asociación que nosotros como autores tenemos la autoridad de construir. Entonces, desde este lugar no está nada hecho y está todo por hacer. Entonces es muy importante, vital e importante que nosotros los autores empecemos a tener esa responsabilidad y esa misión o ese propósito de construir conocimiento nuevo, porque es lo que realmente estamos haciendo. Cuando nosotros estamos haciendo obra, estamos construyendo conocimiento. Es tiempo de hacernos cargo. Para aquellos que pueden llegar a utilizar el arte como algo recreativo, ¿sí? Que quizás empieza a ser una versión más leve,
de esta responsabilidad, no dejan de construir conocimiento en cierto modo. Quizás serían como divulgadores de conocimiento y no gestadores del mismo. Creo que eso sería la diferencia entre un artista y una persona aficionada. El artista construye conocimiento nuevo y el aficionado está divulgando conocimiento desde su interpretación, claro está. Son importantes los dos roles, tanto el de que construye un conocimiento nuevo como aquel que divulga, porque aquellas personas que interpretan obras ya realizadas también le están dando el aporte de su mirada y viendo en esas modificaciones criteriosas, empezando a divulgar su opinión, y quizás esto entusiasme y empiecen a tener una actitud creativa y empezar a construir sus propias imágenes, que es el gran propósito, ¿no? Porque esas imágenes, esas imágenes que terminan construyendo una obra, empieza a transformarse en un conocimiento nuevo. ¿Qué hemos hecho con el conocimiento? Y gracias al conocimiento dejamos de ser Homo solo para ser Homo sapiens. Eso determina nuestra especie a nivel antropológico. Así que creo que el conocimiento es literalmente bastante importante, porque somos Homo sapiens y el sapiens tiene que ver con el saber. Y el saber es la incorporación de conocimiento y la naturalización del mismo. Así que espero que con esto haber avanzado en este término hermoso que se llama arte. Les deseo un gran disfrute de la vida y un gran disfrute del arte, que es tan necesario como la vida misma. Nos vemos.